veremos las características electrocardiográficas. Comenzamos entonces con la sobrecarga auricular derecha y sus características electrocardiográficas, recordando primero que la aurícula derecha tiene una forma verticalmente más alargada que la aurícula izquierda y tiene una posición más anterior. Por lo tanto, se expresará su agrandamiento más como un aumento en el voltaje de la onda P, que corresponde a la despolarización auricular, más que en un aumento en la duración de la despolarización de la aurícula cuando está agrandada, que esto corresponde más a cuando hay un agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, las características del agrandamiento de la aurícula derecha son una onda P con un voltaje mayor a 0,25 mV, sobre todo medido en D2, como se ve acá, una P bien picuda, y también en D3 y ABF. En B1, la onda P tiene un doble componente, un componente plus y un componente minus, que significan el componente plus es la inscripción hacia arriba y el componente minus es una inscripción redondeada hacia abajo de la línea isoeléctrica que corresponde a la despolarización de ambas aurículas, porque dada la localización de la derivación B1 en el cuarto espacio intercostal del lado derecho del esternón, registra la actividad eléctrica de la aurícula derecha primero cuando se acerca hacia ella, o sea, con el frente de onda positiva, por lo tanto se inscribe un complejo hacia arriba de la onda P, la parte denominada plus, y posteriormente ve alejarse el vector de despolarización auricular para despolarizar la aurícula izquierda, como vimos en la primera clase, que se despolariza en segunda instancia, y entonces desde B1 se ve la cola de esa activación, las cargas negativas, de los sectores despolarizados, y por lo tanto se escribe con una deflexión hacia abajo redondeada de mayor tiempo de duración que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Bueno, todo esto que es lo normal, cuando hay un agrandamiento de la aurícula derecha, la onda P en B1 tiene un mayor complejo plus, o sea, una mayor expresión de la parte de la onda P que corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, que en este caso está agrandada. El eje de la onda P obviamente va a estar desplazado hacia la derecha. Hay un índice, que es el índice de Macrus, que implica el cociente entre la duración de la onda P y el segmento PR. Bueno, al agrandarse la aurícula derecha, aumenta la duración del intervalo PR, es mayor que el aumento en duración de la onda P, porque como dije, la onda P en el agrandamiento de la aurícula derecha ocurre más en voltaje que en duración. Por lo tanto, el índice de Macrus será menor a 1. Esto se ve, la sobrecarga auricular derecha, en neumopatías crónicas como EPOC, fibrosis pulmonar, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, etc. En el caso de la sobrecarga auricular izquierda, dado que la aurícula izquierda, como dije, es más posterior y más alargada originalmente, lo que se verá afectada es la duración, que será mayor a 0,11 segundos. Se verá una P mellada en D2, como se ve aquí, porque tarda más en conducirse el latido para despolarizar toda la aurícula izquierda, hay mayor duración de la onda P entonces estará mellada en D2, el complejo minus de B1, es decir, el componente negativo, será mayor a 0,04 segundos, el eje estará desviado a la izquierda de la onda P, y el índice de Macrus será mayor a 1,7, dado que aumenta la duración de la despolarización auricular izquierda. Y esto se ve en la estenosis mitral, en la hipertensión pulmonar y en las valvulopatías aórticas. ¿Cómo vemos la sobrecarga auricular en la fibrilación auricular? Bueno, no podemos ver ondas P, entonces lo que tenemos son signos indirectos. La sobrecarga auricular derecha se infiere cuando hay una hipertensión ventricular derecha asociada y se ve con una Q inicial en B1 y B2, que es el signo de Sodi y Pallares, y como un QRS de menor voltaje en B1 por la atenuación del voltaje del QRS por el agrandamiento de la aurícula derecha, y este es el signo de Peñalosa y Tranchesi. En el caso de la sobrecarga de la auricular izquierda en fibrilación auricular se ve una asociación con hipertrofia ventricular izquierda y también así se infiere el agrandamiento de la aurícula izquierda y se ve en el electrocardiograma como una Q profunda en las derivaciones izquierdas. La sobrecarga biauricular, el eje se mantendrá dentro de límites normales, dado que las fuerzas se equilibran, y se ve una onda P alta con una amplitud mayor a 2,5 milímetros y una duración mayor de 0,11 segundos en D2, con un complejo plus-minus en B1 magnificado, un predominio de B1 del complejo minus en B1 y una predominancia del complejo plus en B2, y con el índice de Macrus dentro de lo normal, pero con un intervalo PR aumentado. La hipertrofia del ventrículo derecho se puede ver en niños lactantes que tienen predominio de las fuerzas ventriculares derechas, en el EPOC, en un yunte izquierda-derecha del adulto por comunicación interauricular o interventricular, en la estenosis mitral con hipertensión pulmonar, termina hipertrofiándose el ventrículo derecho, en la hipertensión pulmonar primaria, en el tromboembolismo pulmonar, entre otros. ¿Cómo se ve en el electrocardiograma? Bueno, se ve un vector inicial, como habíamos visto en la primera clase, al hipertrofiarse el ventrículo derecho, el tabique se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, o sea, toma una posición más horizontal. Entonces el vector 1 va a ser
más en este sentido, en vez de ser de izquierda a derecha, va a ser más de derecha hacia izquierda y no tan vertical. El vector 2 se verá aumentado y el vector, sobre todo en su componente derecho, y la parte del vector 2 que implica la despolarización de la masa ventricular izquierda será normal. Entonces la resultante será un vector 2 más hacia la derecha y hacia adelante por la posición anatómica del ventrículo derecho que encima está hipertrofiado. El vector 3 tendrá, como habíamos dicho cuando hablamos de la rotación, un predominio de la despolarización de las partes basales del ventrículo derecho. Entonces el vector 3, que despolariza los sectores basales del ventrículo, en vez de ser hacia la izquierda, será hacia la derecha. La R de B1 será alta, mayor a 7 milímetros, con un complejo RS en B2, como se puede ver acá. Recordemos trazados previos que vimos donde la R en B1 era más bien negativa. En este caso, como hay una hipertrofia del ventrículo derecho y B1 registra, y B2 también, las paredes del ventrículo derecho principalmente, se verán grandes fuerzas de despolarización acercándose hacia esas derivaciones y por ende complejos R altos en estas dos derivaciones. Un patrón QR con Q pequeña y R alta, o QRS con R alta también en B1, B2, ondas S profundas en B5 y B6. ¿Por qué? Porque las fuerzas finales van a ir hacia la cavidad sobrecargada, entonces la S de B5 y B6, que corresponde a las fuerzas finales, se verá la cola de despolarización con una inscripción negativa, porque se ve la cola de los vectores de despolarización hacia estos sectores del ventrículo derecho. El índice de Lewis es poco sensible, la desviación del eje del QRS a la derecha, o sea, va a estar desviado por la mayor cantidad de fuerzas de despolarización hacia la derecha por la hipertrofia, se verá un eje hacia la derecha, la rotación será horaria, por lo que explicamos antes, o sea, por el desplazamiento del septum más horizontal, entonces tendremos una rotación horaria, es decir, primero se verá una onda S en D1 y una onda Q en D3. Se verán T negativas en las precordiales derecha y también se verá con un concomitante crecimiento de la aurícula derecha. Hay tres tipos de hipertrofia del ventrículo derecho. El tipo A, que es cuando existe una estenosis pulmonar severa, con un eje derecho de mayor a 100 grados, o sea, bien desplazado a la derecha, con una R pura en B1 y B2, puede haber una Q inicial. El tipo de hipertrofia del ventrículo derecho B, con estenosis pulmonar moderada, y también se ve en estenosis mitral, con hipertensión pulmonar. El eje aquí es normal, con un cociente RS mayor a 1 en B1 y B2, y con S persistentes, o sea, fuerzas finales muy marcadas hasta las derivaciones izquierdas de B6. Y el tipo C se ve en el EPOC con un eje derecho mayor a 100 grados, con un complejo con R pequeña y S profunda, o QS profunda en B1 y con S predominante en B3 y D1. Podemos ver algunos ejemplos de hipertrofia ventricular derecha con S profunda en las derivaciones izquierdas y R altas en derivaciones derechas con trastorno secundario de la repolarización, un eje bien a la derecha en el plano frontal, y esas son las características principales de la hipertrofia del ventrículo derecho. Atrofia del ventrículo izquierdo ocurre en la hipertensión arterial, en las valvulopatías, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, en miocardiopatías y también en la cardiopatía isquémica. Suele indicar mal pronóstico, de forma independiente al pronóstico de la enfermedad subyacente. El electrocardiograma tiene igualmente muchos falsos positivos y negativos y se confirma por ecocardiografía. En la hipertrofia o sobrecarga del ventrículo izquierdo vemos una exageración del predominio fisiológico de la masa del ventrículo izquierdo y de la fuerza de despolarización hacia él. Entonces vemos unas Rs aumentadas, ondas R aumentadas en B5, B6, con S profunda en B1, B2, como podemos ver aquí, al contrario de lo que ocurría en la hipertrofia o sobrecarga del ventrículo derecho. Cuando hay sobrecarga de volumen, vemos ondas Q profundas en las derivaciones izquierdas que están ausentes cuando la hipertrofia o sobrecarga del ventrículo izquierdo es por sobrecarga de presión. El tiempo de activación de la diflexión intrinsecoide está aumentado, que corresponde al comienzo de la onda R hasta el vértice de la onda R, es decir, tarda mucho más en despolarizarse las fuerzas iniciales de los ventrículos en las derivaciones izquierdas. El eje está desviado a la izquierda, la rotación es antihoraria en el plano frontal, que es la rotación habitual, y en el plano horizontal, en las precordiales hay una transición temprana en B1, B2. Es decir, rápidamente se ve una relación RS menor a 1 en B1, B2. Y hay ondas T negativas asimétricas por sobrecarga en las derivaciones izquierdas. Vamos a ver entonces la sobrecarga como se ve manifestada en las derivaciones izquierdas con Rs altas y en las derivaciones derechas como B1 con S profunda. Aquí podemos ver algunos ejemplos de hipertrofia ventricular o sobrecarga ventricular izquierda con R altas en derivaciones izquierdas, como podemos ver aquí, y S profunda en las derivaciones derechas como B1 y B2. La sumatoria de las S profundas de B1, B2 con las R altas de B5, B6 nos implica que hay una gran fuerza de despolarización
orientada hacia el ventrículo izquierdo. Hipertrofia biventricular implica que hay voltajes anormales en las precordiales derechas e izquierdas, es decir, en la sumatoria de ambos trastornos del electrocardiograma, y existe el criterio de Katz y Wachtel, que implica grandes complejos isodifásicos en dos o más derivaciones de los miembros y en precordiales medias, es decir, de B2 a B5. Pasamos ahora a la segunda parte de la clase, que es la descripción de los trastornos de conducción intraventriculares o bloqueos de rama. Las anomalías en la conducción intraventricular incluyen el bloqueo de rama derecha, rama izquierda del haz de His o los fascículos anterior o posterior de la división de la rama izquierda del haz de His o combinaciones de ellos. Se observan con frecuencia en los electrocardiogramas periódicos de ancianos, pero pueden darse también en pacientes de menos edad como observación aislada o asociados a alguna miocardiopatía. Su incidencia se ha estimado en un 11% de los varones y en un 5% de las mujeres de más de 60 años, según un análisis del estudio de Framingham, y esta incidencia aumenta con la edad. Las causas de bloqueo de rama son de bloqueo de rama izquierda: hipertensión, cardiopatía isquémica, infarto, estenosis aórtica, miocardiopatías, enfermedad de Chagas, fibrosis idiopática o poscirugía cardiovascular. Y del bloqueo de rama derecha, EPOC, cor pulmonale, comunicación interauricular del tipo predominantemente ostión secundum. Muchas veces se ve asociado a hipertrofia del ventrículo derecho, y también en la enfermedad de Chagas puede haber bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama tiene un pronóstico que se asocia generalmente, sobre todo el bloqueo de rama izquierda, a una mortalidad superior a lo de los controles igualados por edad y sexo que no tienen bloqueo de rama. Pero algunos trastornos, como el bloqueo de rama derecha aislado, se consideran benignos, dado que son menos asociados a cardiopatías. La mayor mortalidad se explica más por la cardiopatía asociada, sobre todo de la enfermedad coronaria, que por la anomalía de conducción en sí mismo. Sin embargo, el bloqueo de rama izquierda puede ser por sí una causa o factor agravante de la insuficiencia sistólica ventricular izquierda a causa de la reducción de la función de bomba por la actividad eléctrica asincrónica de los ventrículos. En algunos casos, el bloqueo de rama izquierda puede ser el primer signo del desarrollo de una miocardiopatía dilatada latente, es decir, que estos pacientes hay que seguirlos en el tiempo para ver si a futuro desarrollan una miocardiopatía dilatada, si es que no la tienen evidente en el momento del registro del bloqueo de rama izquierda. La incidencia anual de progresión a un bloqueo AB avanzado o completo, y por lo tanto el riesgo de muerte por bradiarritmia, son bajos. El síncope y la muerte súbita parecen ser más frecuentemente consecuencia de taquiarritmias o infarto de miocardio que de la anomalía de conducción en sí misma. El bloqueo trifascicular verdadero, es el más peligroso de los trastornos, y lo veremos a continuación. Los tipos de bloqueo de rama, según la forma como se presentan, pueden dividirse en intermitente, que es aquel que no está permanente, como su nombre lo indica, y que muchas veces depende de la frecuencia cardíaca o es funcional por la distinta refractariedad de las ramas, y generalmente es benigno. En cambio, el bloqueo de rama fijo persiste con ciclos mayores a 1500 milisegundos, es decir, aunque el paciente esté bradicárdico, sigue habiendo un bloqueo de rama y no es dependiente de la frecuencia. El 80% de los pacientes tienen alguna cardiopatía, aunque dijimos en algunos casos no está detectada aún o no se detectará nunca, y es de mayor gravedad y peor pronóstico cuando existe cardiopatía asociada al bloqueo de rama izquierda. Cuando la conducción se realiza solamente por una rama, estamos ante un bloqueo completo de la otra rama. Cuando la conducción está retardada en alguna rama, estamos ante un bloqueo incompleto de esa rama. Es decir, el bloqueo puede ser completo o incompleto. Esto es un repaso de los vectores ventriculares que habíamos visto. El vector inicial es de izquierda a derecha y está representado por una onda Q en el electrocardiograma, que representa la despolarización del septum interventricular. El vector 2, recordemos, es la representación de la despolarización de la masa muscular tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, y el tercer vector implica la despolarización de los sectores basales. Esto se ve alterado cuando hay un bloqueo de rama. En el caso del bloqueo de rama derecha, los vectores 1 y 3 son normales. Digamos, durante la inscripción del vector 2, es decir, de la despolarización del músculo del lado izquierdo, del 2i, surge un vector tardío y lento opuesto hacia la derecha y adelante, que atraviesa el septum bloqueado, y esto corresponde a un salto de onda. Es decir, dicho en otras palabras, el ventrículo derecho se despolariza no por la rama derecha, que está bloqueada, sino por fuerzas más aberrantes en su expresión en el electrocardiograma, dado que la transmisión de la despolarización del ventrículo izquierdo hacia el derecho se realiza por fibras no especializadas de la conducción, dado que la rama derecha está bloqueada. Entonces tendremos fuerzas más aberrantes, más distorsionadas, con complejos QRS de mayores a 0,12 segundos, en el caso del bloqueo completo, con una morfología RSR' en B1, como se puede ver aquí, con S profunda en derivaciones izquierdas, como se puede ver aquí, porque las fuerzas finales apuntan hacia la derecha, con un eje eléctrico del QRS desviado a la derecha, con cambios secundarios de la repolarización, dado que, como se ve acá, ondas T negativas, dado que al alterarse la despolarización, se ve alterada también la repolarización.
Y el bloqueo se dice que es incompleto cuando el QRS mide menos de 0,11 segundos. Es una variante normal en individuos longilíneos. El bloqueo de rama derecha funcional es el bloqueo denominado en fase 3 y ocurre cuando una extrasístole supraventricular, como este caso, ocurre cuando la rama derecha todavía está refractaria. Entonces, la prematuridad de este estímulo supraventricular hace que la rama derecha no se haya repolarizado y entonces el latido este conducirá con aberrancia. Siempre el periodo refractario depende del ciclo anterior, es decir, a más largo el ciclo precedente, más largo será el periodo refractario siguiente. Por ende, ante más largo el ciclo anterior y más precoz el estímulo auricular por una extrasístole, mayor posibilidad de que ocurra el fenómeno de Ashman, que es la aberrancia funcional por las características que dijimos, un periodo refractario de la rama derecha larga y un estímulo que alcanza la rama derecha cuando ésta todavía está refractaria y por ende conduce con aberrancia. Y también depende todo esto de la conducción nodal, dado que si la conducción nodal está más lenta, le va a dar más tiempo a la rama derecha a repolarizarse y poder conducir normalmente. Pero cuando la conducción auriculoventricular es normal, la rama derecha va a ser alcanzada rápidamente y va a estar refractaria por todo lo que dijimos recién. En el caso del ventrículo izquierdo, cuando hay bloqueo de rama izquierda, el vector 1 va a estar totalmente opuesto y va a ser de derecha a izquierda, ya que el primer vector no va a ocurrir porque la rama izquierda, que es la que despolariza la cara izquierda del septum interventricular, no va a despolarizarse por la vía normal, es decir, por la rama izquierda, dado que está bloqueada, y sí va a ocurrir la despolarización del septum por la rama derecha. Entonces el vector 1 va a tener una dirección opuesta, va a ser de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha como naturalmente. El vector 2 va a predominar sobre el vector 1, dado que va a despolarizarse el ventrículo derecho por la rama que está conservada, y va a haber un salto de la onda de despolarización hacia la izquierda por fibras no especializadas en la conducción que van a generar el vector 2 izquierdo, pero en forma aberrante, es decir, más ancha, más irregular, porque las células no están especializadas para la conducción, entonces el latido no es tan angosto, sino que va a ser más ancho porque tarda más tiempo en despolarizar las fibras. Cada célula ventricular va a tardar más en ser despolarizada porque la transmisión es por células no especializadas. Y el vector 3 no tiene alteraciones. Aquí vemos ejemplos entonces de la aberrancia, como se puede ver ahí, no es un complejo QRS limpio, digamos, angosto, sino que es ancho con cierta melladura, dura más de 0,12 segundos. En las derivaciones izquierdas se ve ausencia de la Q septal. ¿Por qué? Porque la Q septal era la expresión en las derivaciones izquierdas de la despolarización del septum interventricular que ocurría de izquierda a derecha, porque lo primero que se despolarizaba a través de la rama izquierda era la cara izquierda del septum interventricular. En este caso no ocurre por el bloqueo de rama y, como les dije, la onda R será empastada. Hay un retraso en la deflexión intrínseca que habíamos visto antes de 60 milisegundos en B5 y B6, es decir, tarda más tiempo en despolarizarse la parte inicial del QRS, más de 60 milisegundos, es decir, más de un cuadradito chiquito y medio. Hay ondas S profundas en las derivaciones derechas, dado que las fuerzas finales de despolarización del ventrículo izquierdo se dirigen con un frente de onda de una gran potencial eléctrico hacia el ventrículo izquierdo, entonces tendremos ondas S profundas en B1 y B2. Hay cambio secundario de la repolarización y también, como en el caso del bloqueo de rama derecha, cuando el QRS mide menos de 0,11 segundos, se habla de un bloqueo incompleto y cuando mide más de 0,12 segundos, el complejo QRS se habla de un bloqueo completo. Aquí tenemos una imagen real de un electrocardiograma con el QRS ancho en derivaciones izquierdas, con melladuras y ondas S profundas en B1. En este caso también el paciente tiene un PR prolongado. Pasamos ahora a estudiar lo que es el hemibloqueo de la hemirrama anterior, el bloqueo de la hemirrama anterior izquierda, donde el ventrículo izquierdo entonces se activará por la hemirrama posterior, generando un vector que se dirige de derecha a izquierda, porque la hemirrama anterior es más izquierda y la hemirrama posterior es más derecha, entonces la despolarización ocurrirá más del lado derecho del ventrículo izquierdo, y entonces generará un vector que se dirige de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. El eje estará desviado hacia la izquierda a menos 30 grados o más. Hay S profundas en las derivaciones inferiores y la S de D3 en el plano frontal es mayor que la S de D2, porque si recuerdan el eje exaxial, la despolarización ocurre en sentido con una predominancia de las fuerzas del cuadrante superior izquierdo del sistema exaxial y por lo tanto habrá S profundas en D3 más que en D2, porque hay un gran vector que se aleja desde D3 para despolarizar los sectores basales izquierdos del ventrículo izquierdo a través de fibras no especializadas en la conducción, luego la despolarización del ventrículo izquierdo por la hemirrama posterior. En el caso de mi bloqueo posterior izquierdo es más difícil de ver,
el ventrículo izquierdo se despolariza siguiendo la hemirrama anterior y luego un vector que se dirige hacia abajo y a la derecha. El eje está desviado a la derecha a más de 120 grados y hay ondas R profundas, o mejor dicho, más que R profundas, ondas R altas en las derivaciones inferiores. El bloqueo bifascicular es cuando tenemos un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo, como se puede ver aquí, con una S profunda, con un eje hacia la izquierda, en el plano frontal, con un complejo RSR' en B1 y un complejo QRS mellado en B2. El eje está desviado a la izquierda y hay un bloqueo de rama derecha, como dijimos recién. En el caso del bloqueo trifascicular, hay mucha confusión y muchas veces se define como trifascicular el bloqueo de primer grado, bloqueo de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo, y esto no es así porque cuando hay un bloqueo de primer grado puede que no esté bloqueado el tercer fascículo, es decir, la rama derecha estaría bloqueada, la hemirrama anterior estaría bloqueada, pero para que sea trifascicular tiene que estar bloqueado el fascículo posterior también. Pero cuando hay un PR largo no sabemos si ese PR largo es por un bloqueo incompleto de la hemirrama posterior o por un retraso en la conducción del nódulo AB. Por lo tanto, el bloqueo trifascicular verdadero es cuando ocurre un bloqueo de rama derecho más la visualización en distintos electrocardiogramas del mismo paciente de un bloqueo alternante por ambas divisiones de la rama izquierda. Es decir, conduce con bloqueo de rama derecha y con el bloqueo posterior, y en otro momento con bloqueo de rama derecha y el bloqueo anterior. También cuando hay bloqueo alternante de ambas ramas, derecha e izquierda, el bloqueo de rama derecha más el hemibloqueo posterior izquierdo se considera, a veces con dudas, por eso está con signo de pregunta, como un bloqueo trifascicular, dado que se considera que la hemirrama anterior es muy vulnerable. Entonces, si está bloqueada la rama derecha y también la hemirrama posterior izquierda, es muy probable que esté lastimada o dañada la rama anterior izquierda, o próximamente se podría dañar por extensión de la lesión que produjo el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo posterior. Por ende, se considera un bloqueo trifascicular. Bueno, esto ya les dije que el bloqueo bifascicular de la rama derecha más el bloqueo anterior izquierdo más bloqueo AB de primer grado a nivel del GIS, solo se puede confirmar que es un bloqueo trifascicular a través de un estudio electrofisiológico, porque como les dije, no podemos saber si ese retraso en la conducción auriculoventricular que implica un PR largo puede ser o por retraso a nivel del nódulo AB o por un retraso en la conducción de la rama restante. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con bloqueo de rama derecha, con R alta en derivaciones derechas y un eje bien desviado a la derecha, con una D3 bien positiva. O sea que esto sería un bloqueo de rama derecha con el bloqueo posterior izquierdo, que se considera como un bloqueo trifascicular, por lo que explicamos en la diapositiva posterior. La aberrancia puede ser alternante por ambas ramas, como vemos aquí, una B1 positivo que en el mismo paciente cambia a complejos bien negativos. En B6 lo mismo, ocurre unas R angostas, pero luego unas R bien anchas, algunas con complejos S profundos y otras no. Eso implica que hay una aberrancia alternante por ambas ramas y siempre constituye, cuando hay aberrancia en ambas ramas, alternando, que ambas ramas están dañadas, entonces estos pacientes evolucionan hacia el bloqueo auriculoventricular completo.